Vamos a venir aquí o escribimos polígono, venimos aquí, damos la opción polígono y me dice aquí por defecto 4, pues le doy por ejemplo a Enter, ¿no? Entonces me dice número de lados Enter, ahora me dice L de lado, pincho aquí y marco el lado, ¿no? Si quiero hacerlo horizontal, pincho en F8, que es ortogonal, y ya tengo ahí. Le doy la distancia, por ejemplo 1, y ya tengo ahí el cuadrado, ¿no? Voy a hacerlo con varios polígonos, entonces escribo polígono. Entonces ahora número de lados 5, Enter, precise centro de polígono lado, L, Enter, marco el lado, pues un pentágono. Por ejemplo ahora el hexágono, escribo otra vez polígono y ahora número de lados 6, Enter y marco otra vez inscrito, circunscrito. Bueno, ya le he dado a Enter, inscrito, entonces lo hace a partir del radio de la circunferencia en vez de la apotema, ¿no? O el lado base, ¿no? Bueno, siguiente polígono, escribo polígono, o bien escribo pol hasta que aparezca aquí polígono, número de lados 7, Enter, entonces L de lado, Enter, marco el lado y tengo ahí el de 7. Lógicamente si esto lo hiciera a mano, hacer un polígono de 7 lados es algo complicado, y de 9 más, ¿no? En cambio AutoCAD rápidamente me lo dibuja, ¿no? Vamos a hacer alguno más y luego aplicamos la matriz. Entonces venimos a polígono otra vez. Si no queremos escribir, le damos a botón derecho, ahora 8 lados, y la última orden, L de lado, Enter, y hago el siguiente polígono. Y vamos a hacer el 9 y el 10 y terminamos. Vale. Entonces, con la rueda hago el zoom, hacia adelante y hacia atrás. Entonces, polígono, botón derecho, ahora 9, Enter, L, lado, y marco aquí el lado. Vale. Ahí tenemos 9 y concluimos. Botón derecho, ya me aparece ahí polígono, Enter, y marco aquí 10. Pues inscrito, pues por ejemplo sí. Ahí tengo el de 10 lados. Vale. Bueno, una vez que ya tengo los polígonos y vamos a hacer una matriz con ellos, los copiamos. ¿Alguien se acuerda cuál era la orden copiar? CP o copia, ¿no? Entonces designamos objetos, podría poner T de todos, ya que son todos los que hay, y los muevo en el modo orto. Y ahora abro la matriz, ¿no? Entonces, antes de hacer la matriz necesito saber los centros de los polígonos, ¿no? Entonces, escribo una línea L, Enter, y hago una línea, por ejemplo, bueno, ya me marca aquí el centro, bueno, me lo marca solo del cuadrado. No, en esta opción me marca los centros de todos los polígonos. Bueno, vemos que AutoCAD va avanzando a mucha velocidad. O sea, ya me marca incluso los centros. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a hacer las matrices. Entonces escribimos MA, Enter, designar objetos, Enter, y pongo P de polar, Enter, punto central, y ahora elementos, Enter, y elementos voy a poner, por ejemplo, 6. Bueno, aquí me ha hecho 6 pentágonos y como vemos, pues vendría aparece bastante confuso, ¿no? Porque parecen muchos polígonos, ¿no? Además lo interpreta como una sola entidad, ¿no? Que el centro no hay que cogerlo en el polígono, hay que cogerlo en, por ejemplo, en un vértice o en la mitad de un lado. Entonces escribo MA, Enter, ¿no? Designo objetos, Enter. Tipo de matriz, polar, PO, Enter. Punto de base, Fijaros que con 5 elementos ya me hizo esto, ¿no? Pero ahora escribo, por ejemplo, elementos, E de elementos, Enter, y en vez de 6, aquí con 6 elementos, parece que me hizo esto, ¿no? En vez de 6 pongo, por ejemplo, 12, Enter. Bueno, pues como veis esto ya es una estructura que tiene cierto interés, ¿vale? O sea que la clave para hacer una matriz que tenga interés no es coger el centro del polígono, sino coger pues un vértice o bien la mitad de un lado, el centro de la base, por ejemplo. Vamos a coger otro polígono, por ejemplo, el heptágono. Entonces escribimos MA, Enter, designamos el heptágono, escribimos polar, PO, Enter, punto de base o eje de rotación, cogemos este centro, por defecto ya me hace 6, voy a indicarle elementos, Enter y marco 12.
Bueno, como vemos ahí me ha hecho otra forma bastante interesante con una matriz de 12 heptágonos, ¿no? Cojamos ahora, por ejemplo, el hexágono. Entonces escribo otra vez MA, Enter, que es matriz. Pincho en el objeto. A ver. MA, Enter. Pincho en el objeto, Enter. Ahora polar. Y ahora eje de rotación este. Fijaros que con 6 elementos hace eso, ¿no? Pero una figura formada por... Bueno, veo que es bastante interesante, esta la voy a dejar porque está formada por rombos, pero voy a coger el hexágono, otra vez escribo polígono y hago el hexágono, número de lados 6, Enter, y marco aquí inscrito y hago el hexágono. Y ahora en vez de coger 6, pues voy a variar, escribo MA, Enter, pincho en el objeto, pincho polar, y ahora cojo este punto y en vez de 6 pues voy a poner E de elementos y voy a poner por ejemplo 12. Bueno, pues vemos ahí una figura también bastante interesante formada por rombos que giran en torno a un centro y otros rombos puestos ya en una posición apoyados sobre los otros, ¿no? Bueno, como vemos, esta orden de matriz en el plano es girar los objetos dejando registro de todos los que se transforman en el giro. Vamos a coger el cuadrado, MA, Enter, escribimos el cuadrado, Enter, escribimos polar, PO, Enter, marcamos el centro de rotación y hay una figura de 6 cuadrados, me genera esto, cualquiera lo diría, ¿no? No lo parece, ¿no? Entonces, vamos a coger otro cuadrado, entonces cogemos polígono, número de lados 4, Enter, marcamos aquí inscrito, por ejemplo, y hacemos aquí el cuadrado, ¿no? Lo desplazamos, T, Enter, y ahora vamos a hacer la matriz, pero esta vez con más elementos, no solo con 6, que es lo que hace por defecto, ¿no? Entonces escribimos MA, Enter. Ahora en vez del centro de un lado, el medio de un lado, cogemos el vértice. Designamos este, Enter, hacemos polar, marcamos el centro y en vez de 6, bueno, como hemos cogido un vértice, el diseño es más interesante que el anterior, este que tenemos aquí. Entonces volvemos a hacer el cuadrado, polígono 4, Enter, vamos a darle a Enter, L de lado, L, Enter, y marcamos el lado horizontal, por ejemplo aquí. Y ahora vamos a coger, por ejemplo, el centro, el punto medio de la base, escribimos MA, Enter, designamos objetos, este Enter, escribimos polar, PO, Enter, marcamos el centro y ahora en vez de 6 cogemos, por ejemplo, E de elementos, cogemos 12. Bueno, también es un diseño interesante, parecen objetos independientes. Y vamos a concluir con estos 3. Entonces cogemos, por ejemplo, creo que este es el eneágono. Entonces pinchamos MA, Enter, designamos el eneágono, Enter, polar, marcamos el centro, punto medio de ese lado y tenemos ahí 6 polígonos a partir de ese centro. Escribimos MA, Enter, pinchamos en este, Enter, polar, marcamos este centro y ahora ponemos elementos E, Enter y vamos a poner, por ejemplo, 12. Bueno, este todavía es más interesante que el anterior y ya concluimos con este. MA, Enter, designamos objetos, este, polar, marcamos el centro y este con 6 lados pues también resulta interesante. Bueno, pues como vemos, esta orden de matriz nos permite hacer todas estas formas de simetría radial en un momento, ¿no? Simplemente dándole el número de elementos que giran en torno a un punto que le pongo y con la transformación giro genero todas estas formas poligonales que ahora las podría llevar a otro programa como por ejemplo el Paint y darle colores distintos, ¿no? Para hacerla más interesante, ¿no? Podría variar también los colores de la estructura que genera cada uno de estos objetos, ¿no? Bueno, pues todas estas órdenes solo con el comando matriz polar, ¿vale? Ahora nos interesa, por ejemplo,
coger uno de estos para acabarlo a color, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, se ve que está hecho con formas que se ven perfectamente solapadas. Entonces, para trabajar con efectos de transparencia, o también este, pues está bien, ¿no? Entonces vamos a coger estos dos, nos acercamos un poco, podemos desplazarlo de Enter, coger el objeto y traerlo, por ejemplo, aquí. Quitamos el orto F8 y ya lo movemos a voluntad. Vale. Bueno, tenemos entonces las figuras y las copiamos, imprimir pantalla, venimos al Paint y quitamos la selección transparente para que no se solapen con las figuras anteriores y ya las colocamos aquí. Ver, menos, encuadramos aquí el extremo y desplazamos con la orden recortar este objeto hasta aquí arriba. Bueno, ya los tenemos ahí bastante centrados, los leemos, por ejemplo, a mayor tamaño, y decía que el efecto de solapamiento aquí lo podríamos conseguir con mezclas de colores. Entonces, si pensamos que los alternos son en color azul y que luego los otros son en color amarillo, y lo mismo aquí, amarillo, amarillo, siempre dejamos uno en el medio, y amarillo, y ahora azules estos de aquí. Entonces la intersección de ambos será en color verde, ¿no? Con lo cual aquí ya funciona bien lo de la transparencia. Y luego tenemos el verde y aquí el verde, o sea que se solapa amarillo más azul, con lo cual sería un color de dos amarillos más el azul. No sería fácil determinar cuál sería esa mezcla, ¿no? Porque tira hacia un tono parece que más claro, pero los dos amarillos provocarían un verde, a lo mejor, pues que como son los dos amarillos que se solapan, o sea, sería este mismo color sumando este amarillo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerle otro verde, vamos a pinchar aquí en editar colores y coger a lo mejor un verde más oscuro. Entonces sería el efecto que produciría, por ejemplo, un cristal, ¿no? Entonces, efectivamente aquí la intersección pues daría un tono más oscuro, ¿no? Mientras que aquí este verde pues lo podemos poner en la intersección de estos de aquí. Con lo cual se percibiría ya también como cierta transparencia, ¿no? Y ahora este azul, la intersección de dos azules da este azul, pues sería un azul más claro. Entonces venimos aquí, pinchamos por ejemplo en la referencia del azul y cogemos un azul más claro. Aceptar. Entonces sería este azul con este azul, me da este azul más oscuro, ¿no? Mientras que esto sería un amarillo más claro, entonces sería amarillo, aquí, estos serían amarillos, mientras que decíamos que aquí eran los azules estos, con lo cual pinchamos en este y cogemos azules iguales. Bueno, así podríamos ir viendo tonos y sus mezclas. Entonces cogeríamos aquí, van marcando los nuevos colores. Entonces cogeríamos aquí los verdes, intersección de este amarillo y azul. Aunque no sea el verde exacto, bueno, un poco para hacer efecto de que las piezas son translúcidas, ¿no? Entonces de esta manera iríamos completando la figura, ¿no? Y entonces aquí ya tendríamos pues la intersección de varios, con lo cual podríamos ir haciéndolo más oscuro, ¿no? Entonces cogemos esto, cogemos la referencia y cogemos un tono algo más oscuro. Entonces ya pondríamos aquí algo más oscuro y según nos acercamos hacia el centro vamos incrementando los oscuros de esos tonos, ¿no? Con lo cual el siguiente ya podría ser este. Para darle más interés podemos aquí poner un tono más oscuro, pinchamos en la referencia de este objeto y ahora cogemos un tono más oscuro.
con lo cual alternamos ahí tonalidades y ya tiene algo más de interés, ¿no? Sí, podríamos oscurecer este también un poco, por ejemplo aquí. Bueno, así quedaría algo más claro, ¿no? Y bueno, esta sería la composición final con efectos de translucidez entre esas formas que parece que se solapan a partir de una matriz polar de AutoCAD, ¿no?